Al combinar dos o más sustancias, sin que éstas pierdan sus propiedades químicas, se forman las mezclas. Cuando combinas leche y chocolate, estás preparando una mezcla. O cuando comes una ensalada, estás comiendo una mezcla. Entonces, las mezclas son el resultado de combinar dos o más sustancias donde ninguna pierde sus propiedades y características. Estamos rodeados de infinidad de sustancias. Algunas son puras, pero la mayoría están formadas por mezclas de dos o más sustancias puras. Las sustancias puras tienen un aspecto homogéneo. Cada sustancia pura se caracteriza por poseer propiedades específicas que la distinguen de las demás. Las mezclas, en cambio, no tienen propiedades específicas. Sus propiedades dependen de las sustancias o componentes que las forman. Las mezclas también las podemos encontrar en los tres estados de la materia. En estado sólido, como por ejemplo el cuarzo o el mármol. En estado líquido, como el agua de la playa o del mar, que como ya sabéis no es agua pura, sino que está salada, y eso se debe a que está compuesta por cloro, sodio y otros muchos elementos. Y en estado gaseoso, como el aire. Las mezclas se caracterizan porque constan de dos o más sustancias o componentes que se combinan en proporciones variables y cada uno de sus componentes no pierden sus características individuales, por lo tanto no reaccionan químicamente. Al hablar de mezclas, las podemos clasificar como mezclas homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas se caracterizan porque cuando se mezclan estas sustancias a simple vista no se pueden identificar. Además de que están en una sola fase, ya sea sólida, líquida o gaseosa. Por ejemplo, si tenemos agua y le agregamos sal y los mezclamos, a simple vista no podremos detectar qué hay en dicha mezcla. Además de que estará en una sola fase. Este tipo de mezcla es muy uniforme, es decir, que está bien mezclada. Otro ejemplo de mezcla homogénea es el aire, ya que esta es la unión de varios gases. Entre los más comunes tenemos al nitrógeno y al oxígeno, que están en una fase gaseosa. El agua de mar, la leche, la pintura, el aire, el vino, el té, un refresco, la cerveza, un café, champús, cremas corporales, el queso, un perfume, mayonesa, colorante vegetal, jarabe para la tos, tintes de cabello, sal disuelta en agua, aceite de cocina, el petróleo, un vidrio, la sangre, salsa de botella, gasolina, agua y azúcar, licuado o jugo, etc. Dentro de la clasificación de las mezclas también están las heterogéneas, en las cuales sí podremos identificar varias fases y por lo tanto a simple vista será más fácil identificar las sustancias que hay en dicha mezcla. Aquí podemos decir que las sustancias no tienen una buena interacción y por lo tanto no están muy bien mezcladas. Por ejemplo, el agua con el aceite. Si queremos mezclarlos, después de unos segundos estos se separarán, quedando el agua abajo y el aceite arriba. Aquí tendremos dos fases líquidas que corresponden a cada componente de la mezcla. Otro ejemplo sería al intentar mezclar agua con arena, donde al hacer esto la arena quedará abajo y el agua quedará arriba, teniendo dos fases, una sólida y otra líquida. Por lo tanto, sí se podrá distinguir bien qué hay en dicha mezcla. Como vemos en los ejemplos de estas mezclas heterogéneas, las sustancias no están bien mezcladas, por lo tanto, no hay buena uniformidad. Agua y aceite, aire y tierra, una ensalada, canicas, clips y arena, madera y piedras, arroz con verduras, agua y arena, una hamburguesa, sopa con fideos, arroz, garbanzo y trigo, salsa de pico de gallo, huevos, tocino y papas, hojas de papel, lápiz y plumas, alcohol y aceite, zapatos, tenis y sandalias, flor, tierra y maceta.
existen diferentes métodos para separar los elementos que conforman a las mezclas. Vamos a ver el primer método. El primer método se llama filtración y sirve para separar mezclas heterogéneas, formadas por un líquido más un sólido o por dos sólidos con distinto tamaño. Tenemos agua con arena, pues utilizamos el método filtración. Vertemos el agua con arena en nuestro filtro o criba y en nuestro filtro o criba va a quedar la arena, dejando pasar únicamente el agua que caerá a nuestro recipiente. Vamos a ver el siguiente método, evaporación. Se utiliza para separar mezclas homogéneas, formadas por un sólido y un líquido. Por ejemplo, tenemos agua con azúcar, pues utilizamos el método evaporación. Calentamos el agua con azúcar de tal manera que el agua se va a evaporar, quedándonos en el recipiente únicamente el azúcar. Siguiente método, destilación, que es un tipo de evaporación. En ella separamos mezclas homogéneas, como sólido más líquido y líquido más líquido, que tienen que tener distintos puntos de ebullición. Por ejemplo, el alcohol y el agua. El alcohol tiene un punto de ebullición de 78 grados y el agua de 100 grados. Lo que hacemos es calentar el alcohol y el agua. El alcohol se va a empezar a evaporar antes, debido a que tiene un punto de ebullición más bajo. Gracias a nuestro refrigerador, ese vapor se va a transformar de nuevo en estado líquido, pudiendo separar el agua del alcohol. Vamos al siguiente método, decantación. La decantación se utiliza para separar mezclas heterogéneas de sustancias con distinta densidad. Vamos a ver un ejemplo, agua con aceite. El agua con aceite se encuentra en nuestro embudo de decantación. Lo único que tenemos que hacer es abrir la llave y esperar a que todo el agua salga al recipiente. Una vez que todo el agua haya salido, cerramos la llave y en el embudo de decantación nos quedará únicamente el aceite. Estos son los métodos que tienes que aprender si estás en primaria, pero vamos a ver alguno más. Tenemos la separación magnética. Es un método que sirve para separar mezclas heterogéneas, formadas por un cuerpo magnético más un sólido o un cuerpo magnético más un líquido. Tenemos arena con limas de hierro. Acercamos un imán de tal manera que las limas de hierro van a ser atraídas por el imán, quedándonos en el recipiente únicamente arena. Vamos a otro método, la cristalización, que digamos que es un segundo proceso de la evaporación. Se utiliza para mezclas homogéneas que están formadas por un sólido más un líquido. Hacemos el mismo proceso de la evaporación. Calentamos la mezcla de tal manera que el líquido se va a evaporar y el sólido se va a quedar en el recipiente en cristales. Vamos a ver otros dos métodos más. Tenemos la tamización, que se utiliza para separar mezclas heterogéneas de sólidos pulverizados de distinto tamaño de grano. Tenemos tamices o filtros de distinto tamaño, de tal manera que lo vamos a ir moviendo y vamos a ir pudiendo separar los sólidos de los sólidos. Y por último, el método de cromatografía. Se utiliza para separar mezclas homogéneas, basándose en las diferentes velocidades con que se mueve cada sustancia a través de un medio poroso. Aquí os pongo un ejemplo. Espero que os haya gustado y os haya aclarado todas las dudas. Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a otra dosis de cultura. Hoy les vengo con un reto muy interesante sobre química. Te haré una serie de preguntas y tú tendrás 7 segundos para responder cada una. ¿Estás listo? Yo espero que sí. ¡Buena suerte! ¿Qué nombre reciben las sustancias que están formadas por átomos y moléculas de un solo elemento químico? Sustancias simples. Las surgen de la combinación de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí.
En una mezcla, las sustancias no reaccionan químicamente, por lo que cada uno de sus componentes mantiene su identidad y sus propiedades químicas. ¿Cuál es el tipo de mezcla en la que sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista? Las mezclas homogéneas. ¿Cuál de estos es un ejemplo de mezcla heterogénea? El agua y el aceite. ¿Cuál de estos métodos de separación de mezclas se utiliza para separar un sólido no soluble de un líquido? La filtración. Una es una mezcla homogénea de dos o más elementos, de los cuales al menos uno debe ser un metal. Una aleación. ¿Cómo se llama el proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad? La electrólisis. El aire es un compuesto, un elemento o una mezcla. Una mezcla. ¿Cuál de estos métodos de separación de mezclas se utiliza para separar sólidos de distintos tamaños? El tamizado. ¿Cuál de estas es una mezcla heterogénea, el café con azúcar o una ensalada? Una ensalada es un claro ejemplo de una mezcla heterogénea, ya que sus componentes se pueden diferenciar a simple vista. ¿Qué tal te fue en el test? Comparte con toda la comunidad tu número de aciertos en los comentarios. Y si no te fue tan bien como esperabas, no te sientas mal. Recuerda que nunca es tarde para aprender sobre las cosas que te apasionan.